A la Fiscalía Oriente, donde finaliza a esta hora la declaración del ex senador de la UDI, Carlos Bombal, por la investigación del caso Penta. Vamos a tomar contacto con Felipe Leiva para conocer más información desde la Fiscalía. Felipe, estamos contigo. Sí, Matilde Burgos, ¿cómo estás? Ustedes pueden ver ya las imágenes, la retirada acá de Carlos Bombal, que declaró por un poco más de 2 horas acá en la Fiscalía Oriente, en la sede de Las Condes. No va a haber declaraciones ni de él ni de su abogado Jorge Bofill, eso ya estaba confirmado, pero fueron 2 horas y un poquito más las que declaró acá Carlos Bombal, el ex senador, ex diputado, que se desempeñaba, según nos cuenta también la propia empresa Penta, como asesor del holding. Y en este caso, ustedes pudieron ver la retirada del ex parlamentario, uno de los fundadores de la UDI, alcalde durante la dictadura militar, y que fue interrogado por los fiscales, en este caso Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ha sido parte de lo que se ha visto esta jornada en doble turno por parte de los fiscales, porque durante la mañana se tomó declaración a el señor Tocornal. En este caso hablamos de quien fuera gerente, que es gerente general de Empresas Penta, y ahora durante la tarde, después del almuerzo, a las 4 de la tarde, llegó el ex parlamentario, uno de los fundadores de la UDI, Carlos Bombal. Y se le toma declaración teniendo en cuenta lo que anunciábamos ayer por la tarde, Matilde Burgos, sobre estas nuevas y de forma voluntaria declaraciones que hicieron los máximos controladores del Grupo Penta. Hablamos de Carlos Eugenio Lavín y también Carlos Alberto Delano, que lo hicieron el primero el día de ayer, el segundo que te nombré durante el día lunes, durante una larga jornada. Carlos Alberto Delano declaró por cerca de 9 horas y Carlos Eugenio Lavín ayer por la tarde terminó declarando casi 8 horas, una extenuante declaración que ha tomado el fiscal Gajardo y que anunciaron ayer, en palabras del propio fiscal Pablo Norambuena, que se iban a realizar nuevas diligencias. Y esto tiene que ver con, de una otra forma, y el escenario que comentábamos ayer, de una otra forma contrastar las declaraciones que han habido de los otros involucrados, como por ejemplo el gerente de contabilidad Marcos Castro, también el propio ex gerente general del Grupo Penta. Hablamos de Hugo Bravo, que dentro de la carpeta investigativa, y después de que se levantara el secreto de la investigación, menciona a estas dos personas, Manuel Tocornal y también a Carlos Bombal. Lo menciona en diferentes ámbitos respecto a cómo operaba en este caso el Grupo Penta para los aportes a las campañas políticas. Y por ejemplo, hay que recordar que Carlos Bombal no es la primera vez que va a declarar, porque declaró en un inicio porque él fue querellante en este caso por amenazas de Hugo Bravo. Esto era para que Hugo Bravo le decía mediante su secretaria que le tenía que devolver gran cantidad de millones de pesos al ex gerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo. Y eso está en el tomo 5, página 99 de la carpeta investigativa a la que hemos podido tener acceso. Ahora declara, obviamente teniendo en cuenta este nuevo panorama, con las declaraciones de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano. Y parte de lo que también dijo en su declaración Hugo Bravo el 10 de septiembre, que es parte de lo que CNN ha podido recoger respecto a la carpeta investigativa, te lo voy a leer textual. Se refiere respecto a al financiamiento de campañas con boletas de honorario falsas. Señaló lo siguiente, te leo, Matilde. Dice, tanto Empresas Penta como Penta 3 hasta el 2013 no tenían renta líquida porque sus ingresos eran básicamente dividendos o utilidades en venta de acciones y por lo tanto no podían hacer donaciones a campañas políticas a través de la ley electoral. En 2013 se contaba con la venta de Cuprum y se utilizaron todos los fondos disponibles para hacer las donaciones en la medida que se pudiera. De este tema se encargó directamente Delano, Lavín y Carlos Bombal. Ahí lo menciona Hugo Bravo, a quien se desempeña actualmente como gerente general de Empresas Penta, el ex parlamentario de la UDI, Carlos Bombal, que yo te mencionaba, declaró por más de 2 horas acá en el tercer piso de la Fiscalía Oriente, en su sede en Las Condes. Y sigo leyendo, en cada campaña el aporte que se hacía de manera legal era de unos 100 millones de pesos y de unos 400 millones adicionales a cambio de boletas o facturas por servicios que no eran prestados o que eran falsos. En el año 2013 se le financió las campañas políticas a Lorenzo Goldborn para su campaña presidencial en alrededor de 400 millones de pesos mediante el pago de 4 facturas de 100 millones de pesos cada una emitidas por Empresas Penta. Esto lo aprobaba Carlos Alberto Delano y Carlos Lavín en reuniones entre ellos, y a veces también participaba Carlos Bombal. Esto me lo comunicaba el mismo Carlos Delano o Lavín. Me decían que el candidato Goldborn se le va a dar tanto dinero y se va a comunicar conmigo tal persona. De ahí en adelante se comunicaban conmigo. En una ocasión Lorenzo Goldborn fue a la oficina, se reunió con Delano y Lavín, tras lo cual me lo presentaron.
es parte de las declaraciones de Hugo Bravo, que ha dado al fiscal Carlos Gajardo y que indica en este caso a Carlos Bombal que, según el propio Hugo Bravo, era el lobista en terreno de Penta. Dice que se le pagaban 100 UF mensuales a esta persona, Matilde. Sí, también de acuerdo a las declaraciones de Hugo Bravo, lo vinculan con uno de los financistas de Alberto Undurraga. Dice, un cercano al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, habría gestionado con Carlos Bombal que se entregaran 4 millones a la Fundación Ciudad Justa vinculada al titular del Ministerio de Obras Públicas. Así es la transversalidad de la vinculación que hace Hugo Bravo de Carlos Bombal, quien ha declarado esta tarde por más de 3 horas. Felipe, una pregunta. Las declaraciones que estamos viendo, extensas declaraciones el día de ayer, anteayer, las de hoy, ¿están bajo secreto o vamos a poder conocerlas? No se ha confirmado eso por parte de la Fiscalía. De hecho, nosotros hablamos con fuentes de acá del ente persecutor, pero no se había confirmado esa información porque se había dicho en un inicio que iban a tener una reserva de 25 días para que obviamente no se conocieran este tipo de declaraciones, tanto la de Carlos Eugenio Lavín como la de Carlos Alberto Delano y estas nuevas diligencias. Y si nos ponemos un poco a analizar esto, nos parece obvio que si van a hacer nuevas diligencias, probablemente los abogados de estas personas la Fiscalía no quiere que conozcan las declaraciones de tanto Delano como Lavín. Eso podría ser un argumento prácticamente suficiente para darle reserva a estos testimonios, porque obviamente surgen nuevas diligencias por parte de la Fiscalía, pueden contrastar testimonios para ver cómo se operaba al interior de la empresa Penta y también obviamente los destinos que tenían estos dineros, más allá del mecanismo, a las campañas políticas. Por eso, aunque no hay confirmación todavía, nosotros tenemos entendido que una decisión tan vital, para que obviamente no se altere la investigación, se podía mantener bajo reserva estos 2 testimonios que surgen de forma voluntaria en lo que era esta semana clave, porque se podía haber pedido una audiencia de formalización, pero obviamente, y es lo que yo te menciono, Matilde, si en este caso el fiscal quiere hacer nuevas diligencias, me imagino yo que la Fiscalía no quiere que los abogados sepan de qué se habló, qué detalles se entregaron a la investigación, tanto Carlos Eugenio Lavín, que declara por más de 8 horas, y Carlos Alberto Delano, que declara por más de 9 horas. Son detalles, obviamente, que la Fiscalía tendrá que ver al criterio de ellos, cómo sirven en esta investigación, a dónde apunta y qué detalles va de una otra forma mostrando esta declaración, que obviamente es extensa y que hace que la Fiscalía empiece a tomar nuevas declaraciones, como estas en doble turno durante la mañana al señor Manuel Antonio Tocornal y durante la tarde al ex diputado de la UDI, Carlos Bombal. Ahora queda en el panorama cuáles son las siguientes personas que van a llegar hasta acá, hasta la Fiscalía Oriente, ya sea aquí en Las Condes o en Ñuñoa, porque recordemos que, por ejemplo, la primera vez se le tomó declaración a los máximos controladores del Grupo Penta en ese lugar, en la comuna de Ñuñoa. Vamos a ver quiénes pueden ser citados, quiénes van a asistir voluntariamente, por ejemplo, la gente del mundo político. Hoy día veíamos en la declaración que hizo en el propio partido gremialista de Iván Moreira, tendrá que venir porque él había solicitado asistir voluntariamente, pero tuvo un inconveniente familiar porque fue la muerte de su madre el día 1 de enero. Vamos a ver entonces quiénes son las personas con nombre y apellido que se acerquen a la Fiscalía para entregar su versión y, como ellos dicen, aportar antecedentes a la investigación. Eso va a quedar al criterio totalmente de Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, los fiscales que toman estas declaraciones, para ver cómo pueden servir este tipo de antecedentes a lo ya recopilado en un expediente, en una carpeta investigativa bastante amplia, con más de 3.000 fojas, más de 6 tomos, que obviamente se están analizando y comparando con estas declaraciones voluntarias que han tenido tanto los máximos controladores de Pentas como las nuevas diligencias que han tomado acá en la Fiscalía Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, como por ejemplo estas 2 personas que llegaron durante esta jornada hasta la Fiscalía Oriente. Mati. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Nos quedamos entonces con las imágenes de lo que ha ocurrido el día de hoy con la llegada a declarar a la Fiscalía de Manuel Antonio Tocornal y del ex senador de la UDI, Carlos Bombal. Muchísimas gracias por todo este informe y vamos a seguir en contacto, por supuesto, en este tema que ha sido tan relevante durante todas las últimas semanas y con lo cual vamos a seguir. Gracias, Felipe. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la tarde. Cuando ya son las 6 de la tarde con 26 minutos, regresamos en breve. No se vayan, hay más noticias desde Francia. También frente al caso Penta estaremos junto a ustedes luego de la siguiente pausa.